Hola, muy buenos días a todos. Soy Juan Carlos Cabrera Pastor, el director de Agent Travel. Os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado para Icarion. Os deseo también un feliz martes y espero que hayáis disfrutado de una magnífica Semana Santa y que tengáis las pilas cargadas al 1000%. Os va a hacer falta este aporte extra de energía porque en función de cómo se está viendo que está desarrollando la venta, que es muy bien, toda energía extra seguro que os viene bien. Icarion nos va a presentar en este webinar una forma diferente de recorrer Países Bajos y Bélgica. Lo va a hacer a bordo del Royal Emerald, que es un magnífico crucero fluvial de 5 estrellas en régimen de todo incluido, que va a permitir a vuestros clientes tener un viaje increíble para conocer de una manera estupenda, accesible en el centro de ciudad y demás, por las icónicas Cantes y Brujas, descubrir el Plan Delta y, como no, explorar los magníficos canales de Ámsterdam. Y para hablarnos de ello, contamos hoy con Jordi Rivera, que es el director de producto de Icarion. Y, bueno, como es habitual, tras la intervención del ponente va a haber un turno de preguntas y respuestas. Recordad que podéis escribir las preguntas a medida que os surjan usando la herramienta de webinar y Jordi las contestará al finalizar su intervención. Recordad también que entre todos los agentes que participan hoy en este webinar va a haber un sorteo de un viaje para 2 personas para conocer este magnífico producto de primera mano. El viaje va a ser este verano, los vuelos de KLM están incluidos y las salidas serán desde Barcelona, Madrid y Bilbao. Así que ya os informaremos del resultado del concurso. Y nada, mucha suerte a todos. Por mi parte, nada más. Agradeceros nuevamente la asistencia a este webinar. Y antes de dejaros con Jordi, vamos a ver un estupendo vídeo para ponernos en materia. Gracias. Descubre los Países Bajos y Bélgica a bordo de nuestro crucero fluvial por el Rin. Embarca en un crucero de 5 estrellas de origen americano fletado en exclusiva para el mercado español por Icarion. Relájate en sus amplias cabinas con terraza y disfruta de la pensión completa y del exclusivo servicio todo incluido en bebidas a bordo, degustando su excelente gastronomía y disfrutando de su gran oferta de animación a bordo. Vuelos de entrada y salida por Ámsterdam y todas las excursiones incluidas. Durante tu viaje te acompañarán los guías más profesionales y dinámicos, que te presentarán un completo y equilibrado itinerario lleno de cultura, historia, arquitectura, naturaleza y tradiciones locales. Estupendo. Jordi, tienes los mandos. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a intentar compartir la pantalla, creo que se está viendo, ¿verdad? Bueno, pues como decíamos, muchas gracias, bienvenidos a todos y bueno, muchísimas gracias sobre todo por vuestro tiempo. Sabemos que el tiempo es oro, así que voy a intentar ser breve, ser práctico y no extenderme demasiado y hacer una presentación pues que sea lo más práctica posible, para que tengáis sobre todo al finalizar la misma pues los inputs necesarios para conocer y poder vender este magnífico producto con las garantías y con la tranquilidad necesarias. Así que voy a quitar la cámara para tener un poquito más de ancho de pantalla. Y empezamos. Bueno, hablando de vender, os decía que la idea principal es daros unos inputs para que podáis vender esto con tranquilidad, con garantías. Hablando de vender, vamos a empezar primero de todo por algo que pienso puede ser bastante importante para vosotros, los agentes de viajes, que es esta campaña de ventas que estáis viendo aquí, que empezó hace solo una semana. Hemos enviado algunos emails, pero haremos algún recordatorio más, y por la cual los 3 mejores vendedores de este producto durante todo este verano van a conseguir magníficos premios. El primero, sin ir más lejos, fijaros aquí, es vuelos en KLM en Business Class y una suite a bordo del Royal Emerald, este crucero fantástico que vamos a presentar hoy, que es en pensión completa y, como recordaba Juan Carlos, con
sistema todo incluido en bebidas también. El segundo premio es lo mismo, pero con los vuelos en clase turista y una cabina, podríamos decir, estándar, pero ya veréis que las cabinas estándar están de fábula en este crucero. Y el tercer premio es una tarjeta de regalo de Amazon. Esto para los 3 vendedores de este crucero que vayan vendiendo cabinas individuales durante todo el verano. Y tenéis toda la información completa en nuestra web del grupo World to Meet Travel Sapiens, es la web de formación. Bueno, entonces lo primero de todo sería tal vez empezar preguntándonos por qué podemos o tenemos que recomendar un crucero fluvial a nuestros clientes. A ver, yo os diría que un crucero fluvial es una forma súper cómoda de viajar. No hay que hacer y deshacer maletas porque el hotel realmente se mueve con nosotros. Y además es que no perdemos tiempo en traslados porque suele navegar de noche, por lo que se aprovecha muchísimo el tiempo en visitas, que no se desperdicia pues, en traslados, ¿no? Tal vez en tiradas largas de carretera, etcétera, ¿no? Además, los barcos fluviales suelen atracar siempre en los centros de las ciudades, de los pueblos que vamos a recorrer. Por lo tanto, la subida y bajada del barco se hace súper rápida, a diferencia sobre todo de lo que ocurre con muchos marítimos donde atracas lejos de algunas de las poblaciones, ¿no? Y nos gusta decir, como veis aquí, esto que comentamos, que es no hay mareas, no hay mareos. Esto quiere decir que los barcos fluviales no se mueven. Cuando un barco fluvial, pensad que un barco fluvial tiene una longitud muy larga, para la poca anchura que tiene, miden entre 110 y 135 metros de largo y el ancho es solo de 11-12 metros máximo, que es lo justo para poder pasar por las esclusas. Cuando estos barcos están navegando no se mueven, no se aprecia prácticamente movimiento, más que cuando atracan en los puertos. Por lo tanto, como decimos aquí, no hay mareos y esto es una gran ventaja. Otra de las diferencias principales es, lógicamente, el tamaño, ¿no? El tamaño que hace que la capacidad de un crucero fluvial de estas características de los que tenemos en Europa suele estar en 160, 170, máximo 180 pasajeros, comparado con un marítimo que puede tener, como sabéis, 3.000, 4.000, 5.000 personas, ¿no? Entonces, el servicio, como decimos aquí, es mucho más personalizado y el ratio de tripulantes pasajero también es muchísimo más alto. Estamos hablando de que hay un tripulante por cada 3-4 pasajeros prácticamente. Y además llevamos siempre los guías acompañantes a bordo que van a ser siempre los mismos durante todo el viaje. O sea, va a ser un servicio realmente personalizado y vamos a acabar conociendo a toda la tripulación, en especial al director de crucero y a estos guías acompañantes, a diferencia de lo que pasaría en un marítimo donde pues, en cada excursión vamos a tener unos guías locales diferentes. Y si nos centramos un poquito más ya en lo que sería este itinerario en concreto, la zona del Rin alto, que cubre los Países Bajos y Bélgica, aquí podemos destacar que en esta zona del río no hay problemas de sequías, ¿vale? Y algunos pensaréis, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues fijaros, esto es algo realmente importante en los últimos años y tal y como se está planteando este próximo verano, con las pocas lluvias que está habiendo, bueno, en concreto en España, pero también en general en Europa, y las sequías que hemos tenido tan importantes en años anteriores, hay que destacar este tema, porque ¿qué ocurre? En otros ríos, por ejemplo, en el Danubio, en la zona del Rin medio de Alemania, hemos tenido veranos, el verano pasado, pero sobre todo veranos de hace 3-4 años, donde hay un momento en que los ríos tienen tan poca agua que los barcos no pueden continuar navegando, hay que atracar, hay que parar y hay que mover a los pasajeros en autocares, hacer comidas fuera del barco, alojarse en hoteles, es decir, cambiar bastante el itinerario. Entonces aquí podemos argumentar para vender con más tranquilidad este itinerario que no vamos a tener este tipo de problemas porque es un agua prácticamente estancada, hay muchísima agua. Por eso también decimos que no hay problemas de vibraciones, porque el agua no tiene demasiada corriente. Y luego, por otro lado, en este itinerario pensamos que podemos acceder a un segmento más joven de clientes, que es algo interesante cuando hablamos de cruceros fluviales, donde existe un poco la sensación de que el cliente siempre es muy mayor, es tercera edad, etcétera. Pues con este itinerario, que vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, vamos a acceder a un público un poquito más joven también. Bueno, ¿y cómo sería entonces un crucero al estilo Icarion? Cuando decimos al estilo Icarion nos referimos a que hemos charteado este barco en exclusiva
y va a estar operando estos 2 meses de verano, julio y agosto, solo para clientes Icarion. Bueno, este barco es un barco de lujo, 5 estrellas, pero un lujo que nosotros nos gusta llamar práctico, moderno, funcional, ¿vale? Alejado de estos tipos de lujo que se encuentran en otros barcos que recorren Centro Europa, que son mucho más recargados, hay un exceso de moquetas. Pues el nuestro es un barco que era de origen americano, por lo tanto es un barco, como decimos aquí, con un lujo mucho más moderno. Y como os decía, lo tenemos charteado en exclusiva, por lo tanto, todo a bordo va a ser en español. El director de crucero va a hablar español, siempre va a haber alguien en recepción que hable español, los camareros hablarán bastante, si no completamente español. Todas las instrucciones, todas las excursiones, todo va a estar, como solemos decir, españolizado, ¿vale? Por otro lado, tiene una gran ventaja y es la comodidad de los vuelos que entran y salen por Ámsterdam. Bien, nosotros tenemos cupos todo el verano con KLM, por lo tanto estamos hablando de una compañía de bandera de los Países Bajos, donde con los cupos con los que nosotros vamos a trabajar, el cliente va siempre a poder llevar una maleta sin ningún tipo de problema, va a poder hacer el pre-check-in, todo en condiciones normales. Pero bien, el estar atracados en Ámsterdam nos ofrece una gran ventaja también, y es que si alguien quiere volar con otra compañía, porque nuestros cupos van a ser desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Si alguien quiere comprar solo el paquete de crucero y volar desde otro punto, tal vez con una compañía low cost, o ir y hacer alguna noche anterior o posterior, o hacer una extensión desde Ámsterdam, se puede hacer perfectamente. Es la gran comodidad que nos ofrece el estar atracados en Ámsterdam para poder embarcar y desembarcar con un aeropuerto de estas importancias, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, y esto sí que es una gran novedad en el mercado, un sistema de todo incluido en bebidas a bordo. Desde las 12 del mediodía, en cuanto pasa el Ángelus ya podemos considerar que se puede beber. Desde las 12 hasta las 12 de la noche tenemos todo incluido, que incluye, tanto en bares como en el restaurante del barco, cervezas, vinos de la casa, blanco, tinto, rosado, refrescos y agua mineral embotellada, que también vamos a tener a disposición en las cabinas y que vamos a entregar siempre antes de cada una de las excursiones que vamos a ir haciendo cada día. Y luego hablamos de guías acompañantes profesionales, más en algunas ciudades los locales. ¿Y por qué enfatizamos mucho en el tema de los guías? Pues porque somos conscientes que en casi todos los viajes el 80% del éxito depende de los guías, y por eso nos aseguramos de llevar siempre a los mejores. Por eso, en este caso, su sueldo no depende exclusivamente, como en muchos otros cruceros, de las comisiones por la venta de excursiones facultativas, porque en nuestro barco todas las excursiones, salvo una y media, que como veremos a continuación, están incluidas. Por lo tanto, los guías no viven de lo que venden, sino que es gente que son profesionales, enamorados de su trabajo y que realmente están aquí no para recaudar, sino para hacer bien su trabajo y con empatía, y realmente esto es un punto muy a destacar. Y luego otra de las grandes ventajas de nuestro crucero es que los precios son fijos, no van a ser precios dinámicos. Vais a encontrar muchos otros cruceros que tengan precios mucho más económicos, efectivamente, pero en el momento en que queráis poner vuelos, ¿vale?, porque no tengan cupos, y entonces, podríamos definirlos como programas con precios dinámicos, en esos casos, esos cruceros que, por un lado, van a ser más económicos porque no tienen muchas de las excursiones incluidas y los clientes van a tener que estar pagando en destino, pues a lo mejor 300, 400 euros de excursiones facultativas. En nuestro caso, al estar todas incluidas y tener vuelos de cupo, podemos decir que nuestros precios son fijos. Y esto es una gran ventaja para vosotros también, porque pensad que aunque sí, aquí un par de plazas cuesten aproximadamente 4.500, 4.600 euros, todo el importe es comisionable para vosotros, excepto los 100 euros de tasas aéreas, que son netos, y el resto es todo comisionable. Por lo tanto, desde aquí vais a comisionar todo el paquete, a diferencia de otros programas donde bastante parte de este importe quedaría a pagar en destino por los clientes para la compra de las facultativas. Entonces, si nos centramos un poquito más ya en cómo es este barco, os comentaba antes que es un barco de origen americano, pertenecía a la compañía Scenic, que como otras compañías americanas tipo Uniworld o Viking o AMA Waterways, ofrece el nivel más alto que existe en cruceros fluviales por Europa.
Pensad que estas compañías suelen fabricar sus propios barcos, los explotan durante unos años y luego pues los venden o los renuevan a otras compañías europeas. Y para que os hagáis una idea, este crucero que nosotros estaríamos comercializando desde 2.100 euros aproximadamente, en todo incluido de bebidas, pensión completa, todas las excursiones incluidas, en Estados Unidos se está vendiendo pues por $6.000, $7.000, lógicamente incluyendo los vuelos transcontinentales. Pero a nivel de servicios a bordo, lo que incluye comidas, etcétera, es exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos además? Tenemos actividades a bordo como charlas, hacemos charlas de gastronomía en algunas tardes donde estemos navegando, no hay excursiones. Hacemos navegaciones interactivas, donde alguno de los guías va comentando por megafonía los lugares por los que estamos navegando. Tenemos también animación nocturna, siempre hay un pianista a bordo de los barcos fluviales y nosotros además subimos desde España una cantante, ¿vale? Hacemos un tipo de animación también que incluye parte de las excursiones, y estamos hablando de una animación, ¿cómo os diría? Una animación elegante, no es una animación chabacana, no van a estirar a la gente para salir a bailar por la noche en la discoteca del barco. El tema del todo incluido en bebidas, lo vuelvo a destacar, pensión completa a bordo, se puede seleccionar entre diferentes platos, hay una gran variedad, siempre hay para escoger un plato de carne, cuando hablamos de platos principales, carne, pescado, vegetariano, etcétera. Tenemos café y té ilimitado, más pasteles también por la tarde. Y esta es otra de las grandes novedades y de los highlights más importantes de este crucero, es que todas las cabinas, excepto 16, como veremos ahora a continuación, de la cubierta inferior, todo el resto tienen terraza. Y cuando digo terraza me refiero a un balcón completo, no lo que se suele llamar en cruceros fluviales balcón francés, que no es más que pues, una pared de cristal con una pequeña ventana que se abre. No, en este caso es un balcón completo, una terraza donde se puede salir, te puedes sentar, tienes una mesita y puedes abrirla y, bueno, si no hace demasiado calor en el exterior o frío, pues la puedes tener abierta también. Hacemos el servicio de habitaciones 2 veces al día, por la mañana mientras están de excursión los clientes y por la tarde-noche mientras están cenando se les abre la cama y se les deja un regalito de buenas noches y también el programa completo que van a tener al día siguiente en castellano lo van a encontrar también en la habitación. Por lo tanto, resumimos aquí un poco diciendo que esta es la mejor manera de viajar por Europa, sin duda. Aquí vemos algunas características técnicas. Os decía que este barco pertenecía a la compañía Stenic, lo inauguraron en el 2008, pero ha sido totalmente renovado en el 2020, una vez ha pasado a formar parte de una compañía suiza, de una compañía europea. A nivel de longitud tiene 135 metros y esto lo destacamos porque existen dos tipos básicamente de barcos fluviales en Europa, los de 110 y los de 135 metros. Y la diferencia en capacidad no es excesiva. Eso quiere decir que cuando estamos hablando, por ejemplo, del Royal Emerald con 135 metros, va a permitir que toda la capacidad del barco, aunque estuviera lleno a 170 personas, toda la capacidad se podría sentar al mismo tiempo en el restaurante y también en los salones. No hay que hacer turnos y eso sí que en ocasiones con otros barcos de menor dimensión ocurre. Tienes que hacer turnos para las cenas. Aquí veis un poquito cómo es la estructura del barco en esta imagen, ¿no? Son tres cubiertas en la parte desde la mitad hasta el final. La parte del centro en los cruceros fluviales siempre es por donde se entra, es la recepción. Hacia atrás encontramos las cabinas en 3 cubiertas. La inferior, aunque tiene ventanas toda la cubierta, nosotros solo usamos las 8 primeras cabinas de la cubierta inferior, el resto son para la tripulación. Y después en el puente intermedio y superior tenemos todas las cabinas estándar ya con terraza completa. Y la parte delantera del barco tiene, en lugar de 3, solo 2 cubiertas, o sea, tienes los techos un poquito más altos, por decirlo de alguna forma, y ahí tenemos terraza, o sea, tenemos el salón y el restaurante. Y si nos fijamos ya un poquito más en cómo son las cabinas, que ahora veremos más en profundidad con imágenes, en estas 3 cubiertas, como os decía antes, tenemos la parte inferior, el main deck, que está aquí llamado en el plano. Solo hay 16 cabinas,
cabinas estándar de 15 metros cuadrados. Ojo, estamos hablando ya de una superficie bastante importante para un crucero fluvial, ¿eh? Y todas las cabinas que veis de color verde y amarillo-naranja, ya estamos hablando de cabinas estándar de 19 metros cuadrados, ¿eh? En las cubiertas superior e intermedia, ¿eh? Toda la cubierta exterior, el sun deck en este caso, pues es el solarium, también hay un bar, hay mesitas, hay sombrillas y por supuesto tenemos junior suites y tenemos hasta las panorama suites hasta 30 metros cuadrados. Aquí las vamos a ver un poco más en detalle, ¿eh? Estamos viendo ahora mismo una cabina estándar de 15 metros en la cubierta inferior. Fijaros que la cubierta inferior tiene solo dos ventanas, bueno, o una ventana, podríamos decir, que está justo por encima de la línea de flotación. Por lo tanto, si yo me pusiera de pie aquí, mi cabeza más o menos estaría llegando a las ventanas y justo de mi cuello más o menos para abajo, del tronco para abajo, pues esto estaría justo por debajo de la línea de flotación, ¿vale? Pero son cabinas que, como veis, pues ya tienen una decoración bastante interesante y sobre todo cuartos de baño muy completos, ¿eh? Y esto es un punto muy a destacar porque yo que he visto un montón de barcos fluviales, os puedo decir que incluso todavía hoy día el 80 o el 85% de los barcos fluviales hasta de esta categoría todavía tienen, por ejemplo, los baños son baños pequeños y todavía tienen cortinas de plástico, ¿vale? Sin embargo, pues nuestro barco Royal Emerald, como veis aquí, tiene unos baños bastante completos y con mamparas de cristal, ¿eh? Es una ducha absolutamente convencional. Y en el momento en que pasamos a la siguiente cubierta intermedia y bastantes en la cubierta superior, pues estamos hablando ya de cabinas de 19 metros cuadrados, ¿eh? Como veis aquí, con una decoración, como os decía al principio, un lujo moderno, práctico, funcional, cabinas que no tienen prácticamente nada que envidiar a algunas habitaciones de hotel de hoy en día y con sobre todo unos colchones súper cómodos. Y eso también es un punto muy importante a destacar para un crucero fluvial, ¿eh? Los colchones son muy amplios y las camas se pueden acomodar como dobles, twins, o como cama de matrimonio. Y sobre todo lo que os comentaba al principio, terrazas, balcones. Esto es un punto muy importante que todas las cabinas tienen, ¿eh? Y como veis, la parte superior es una parte que de forma eléctrica se puede bajar, ¿vale? Puedes dejarlo abierto, si la temperatura es exterior es buena, si no, por supuesto, todas las cabinas siempre están súper climatizadas, y la climatización es individual, cada uno la puede controlar. Tenemos también suites, como veis aquí en la parte intermedia, tanto al principio, en la parte intermedia, como al final tenemos suites que van desde los 21 hasta los 30 metros cuadrados. Y un tema a destacar, y os puedo decir que prácticamente la suite es lo que vendemos primero, porque el precio la relación calidad-precio de esta suite es muy buena en este crucero. Y aquí vemos algunas imágenes pues más de cómo es o cómo serían los espacios comunes del barco. Llegados aquí al restaurante, vale la pena, la imagen que veis a la derecha, en la parte inferior, vale la pena comentar cómo funciona la pensión completa a bordo, ¿vale? Nuestros clientes, desde que llegan, todos los pasajeros de Carion van a tener clara cuál es su mesa, desde el principio hasta el final. Hay mesas de 4 personas, de 6, de 8. Entonces, bueno, si por ejemplo vendéis una pareja solo, 2 plazas, pues va a compartir con otros 2 o con otras 4 personas. Y todo el mundo va a saber cuál es su número de mesa. Por lo tanto, van a tener siempre el mismo camarero desde el principio hasta el final, que va a llegar un momento en que conozca perfectamente los gustos de nuestros clientes. Y cuando estés sentado ya, pues diga, señor Rivera, ¿le traigo su vino tinto o prefiere usted una cerveza? Lo que sea, ¿no? Entonces, la pensión completa consiste en que a bordo vamos a disfrutar del desayuno buffet, de la comida y de la cena. Siempre. El barco está atracado o el barco se está moviendo de una población a otra y vamos a subir al barco después de una excursión de la mañana para comer y luego volveremos a salir para realizar la excursión de la tarde y volveremos a cenar al barco. Con horarios lo más españolizados posibles. No vamos a tener, que esto es uno de los problemas que hay cuando se comparte barco con otras nacionalidades, no vamos a tener que comer a las 11:30 de la mañana ni vamos a tener que estar cenando a las 6 de la tarde. Todo está adecuado al cliente español.
Entonces, os decía, el desayuno es buffet. Y cuando tenemos un buffet, como cualquier hotel, un buffet súper completo, y mientras estamos desayunando, nuestro camarero nos va a presentar los platos principales que vamos a poder escoger ya desde el desayuno para la comida y para la cena. ¿Y por qué? Porque antes os comentaba que el ratio de tripulantes en uno de estos cruceros es muy alto, es muy elevado, pero aún así os podéis hacer a la idea de que las cocinas no son excesivamente grandes y por lo tanto cuando hay tanta variedad de comida como la que nosotros ofrecemos, es importante que los platos estén lo más preparados posibles y se sepa cuánta gente pues, va a querer y quién va a querer el plato de carne principal o el pescado, etcétera, ¿no? Entonces, durante el desayuno los clientes van a poder escoger ya el plato principal que van a querer para la comida, de carne, de pescado, vegetariano, vegano, siempre hay algún plato adicional. Y al mediodía, cuando vengamos, siempre en función de los horarios de las excursiones, tendremos un buffet inicial con platos, pues sopas, cremas, verduras, ensaladas, todo esto lo vamos a poder coger del buffet y luego nos van a servir en mesa ya directamente el plato principal que hayamos escogido, así como los postres. Y lo mismo para la cena, siempre con 3 platos para comer y 4 platos para cenar, más allá de algunas comidas especiales, como tenemos la cena del capitán y este tipo de cenas un poquito más completas incluso, os diría. La comida es buenísima, se come en este barco. Pensad que aquí tenemos, nosotros contratamos el barco por un lado, con una naviera, y el servicio de catering por otro, con otra compañía, podríamos decir, diferente a la naviera y que conocemos desde hace bastante tiempo y que funcionan muy bien. Entonces os digo, el catering es realmente bueno, tanto en cantidad como en calidad. Y siempre en un crucero de estos días, yo de esta duración, 8 días, os digo que siempre con algún kilito de más te vas, por más que las excursiones la mayoría sean peatonales y se hagan caminando. Aquí vemos alguna imagen más, veis cómo es un poco la cubierta superior, donde tenemos también una barra de bar y el salón, que como os decía, pues tiene capacidad para todo el mundo al mismo tiempo. En este salón hay una serie de pantallas que ahora están escondidas, pero pues salen y donde se hace este tipo de presentaciones, donde la gente puede estar tomando algo por las tardes. Anexo a la zona esta del salón tenemos la sala de baile, podríamos decir, una pequeña pista de baile donde está la cantante, etcétera. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle cómo es este itinerario. El itinerario, yo os diría que para empezar es muy cómodo, porque como hemos visto antes, pues entra y se sale por Ámsterdam. Esto posibilita conexiones directas desde muchísimos aeropuertos españoles, más allá de los que nosotros tenemos de cupo, que os recuerdo son Barcelona, Madrid y Bilbao, volando con KLM. ¿Vale? Además, el itinerario es súper equilibrado y es muy ameno. Tiene toques de cultura, de historia, de naturaleza, gastronomía, con las charlas a bordo que os decía, la animación. O sea, es un itinerario que creo que gusta, es muy completo, gusta a todo el mundo. Y por supuesto, aquí hay ciudades que mucha gente pensará, hombre, pues es que mi cliente ya ha estado en Ámsterdam o mi cliente ya conoce algo de Bélgica. Bueno, el barco está atracado y no hay ninguna excursión que empiece en un puerto y acabe en otro. Por lo tanto, si alguien no quiere bajar a Ámsterdam o alguien no quiere bajar el día de Brujas, se puede quedar a bordo perfectamente. Esto no es ningún inconveniente. Entonces, como os decía, el itinerario es cómodo porque Ámsterdam nos ofrece muchísimas alternativas de conexiones y el primer día se aborda el barco en grupos y venimos desde el aeropuerto y venimos con estos vuelos de cupo o bien alguien se une en el aeropuerto volando con otros vuelos pero con estos mismos horarios o si no, pues los clientes pueden llegar individualmente, van a tener la dirección de donde va a estar atracado el barco suele estar atracado bastante céntrico siempre en Ámsterdam. Sabéis que se considera Ámsterdam un poquito como la estación central de Ámsterdam, se la considera un poco como el centro y en la mayoría de los atraques tenemos siempre el puerto que está justo detrás de esta estación central. Entonces esto pues, nos posibilita que la gente pueda hacer noches adicionales al principio o después y como os decía llegar en otros vuelos, ¿no? Entonces el primer día lo que haríamos, la gente va entrando a bordo a partir de mediodía aproximadamente y tenemos una presentación, un cóctel de bienvenida y una cena de presentación de la tripulación, ¿vale?
El barco navegará de noche y llegaremos a Dordrecht, que es una población que está muy cerquita de Ámsterdam. Es un pueblo pesquero, de calles estrechas, muy bonito, la verdad, y esto es un poquito la introducción perfecta a la Holanda de los pueblos, ¿vale? Ese mismo día visitamos, el día 2, o sea, estamos hablando de que tenemos un día completo, un día potente de excursiones. Llegamos a Rotterdam. Rotterdam le da, o esta visita le da a Rotterdam, le da al itinerario, os podría decir, pues este equilibrio que estábamos comentando antes, porque es un contraste increíble con estos pueblos de pescadores, por ejemplo, con ciudades medievales, ¿vale? Porque Rotterdam, pese a que su puerto ya era muy importante en el siglo XIX, es hoy en día una ciudad súper mega moderna. Eso es un icono de la arquitectura moderna, donde destacan, pues, por ejemplo, el barrio de las casas cúbicas, muchísimos rascacielos, puentes y, bueno, hasta centros comerciales como el que podéis ver en la imagen, ¿no? Y este mismo día, por la tarde, comeremos a bordo después de visitar Rotterdam y llegaremos por la tarde a Delft. Delft, que es para muchos la ciudad más bonita de Holanda, gracias a su pasado. Tuvo un pasado bastante opulento, fue muy rica. Delft es la capital de la cerámica de los Países Bajos. Y por la tarde pues pasearemos haciendo una visita peatonal por Delft. El barco, lógicamente, atraca supercéntrico también. Y con ello pues hemos completado este primer día que, como veis, de excursiones es realmente completo. Y el tercer día el barco seguirá navegando un poquito por la noche, estamos yendo en dirección de norte a sur, y el tercer día llegaremos al Plan Delta, que es algo no tan usual de visitar en un circuito, pero que pensamos que vale muchísimo la pena, y le da, como os decía antes, pues parte de este equilibrio a este itinerario, ¿no? ¿Y qué es concretamente el Plan Delta? Fijaros, el Plan Delta es sin duda una de las mayores obras de ingeniería del ser humano, y sin duda también el proyecto, podríamos llamarlo así, de defensa contra el mar más grande del mundo. Fijaros si es grande, que los holandeses lo empezaron a construir en 1954 y no lo han dado por concluido hasta el año 2010. O sea, han estado más de 50 años construyéndolo. ¿Y en qué consiste esto exactamente? Pues veréis, es un conjunto de compuertas, de esclusas, de diques, diferentes tipos de barreras, que están construidos durante más de 54 kilómetros en toda la costa que forma el delta, este delta formado por las desembocaduras de los ríos Rin, el Mosa y el Escalda. O sea, 54 kilómetros en los cuales vamos a encontrar todo este tipo de compuertas, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para que cuando se cierran estas barreras, pues consiguen evitar las históricas inundaciones que se producían anteriormente cuando había pues marejadas o tempestades en el Mar del Norte, ¿no? Y fijaros un poco en la magnitud, en esta imagen, en la magnitud de estas compuertas, que tienen, estas concretamente, más de 300 metros de largo cada una. O sea, sinceramente es algo que es digno de ver y en este viaje vamos a poder visitar de forma muy cómoda. Y este mismo día visitaremos también, el mismo día que estamos visitando el Plan Delta, podremos pasear por Vere. Vere es un pueblo que está cerquita, está en la misma zona del delta, en la desembocadura de estos ríos, y es un pueblo de pescadores, es un pueblo súper auténtico y no tan turístico como, por ejemplo, pues, los conocidos Marken y Volendam, ¿no? Que todo el mundo que visita Holanda en algún momento, sobre todo en algún circuito terrestre, suele conocer. Y continuamos con nuestra Holanda o Países Bajos de los pueblos y llegamos a Middelburg, que fue una de las ciudades más importantes de la Holanda de los siglos XV al XVII. Importante porque su puerto era por el que entraba prácticamente toda la riqueza que venía de América en aquella época, ¿no? Y esto pues le ha dado un carácter muy especial a este pueblo y una elegancia muy interesante, ¿no? Hay, como veis aquí, muchos edificios que destacan, ¿no? Que tienen esta elegancia que os comentaba, y uno de ellos, y los principales, es sin duda este, que es el ayuntamiento, ¿no? Entonces seguimos navegando, navegamos de noche, pasamos la frontera inexistente, estamos en la Unión Europea, entre Países Bajos y Bélgica, y al día siguiente amanecemos en Brujas. Brujas es, que os voy a contar de Brujas, es un referente del gótico europeo en la Edad Media y fue una de las ciudades más importantes y grandes de Europa en esta época, ¿no? En los siglos XII al XIV. Brujas conserva hoy día
probablemente el centro medieval más grande de Europa. Es como una postal toda recorrer Brujas. Vamos a visitarla, por supuesto, y vamos a continuar hacia Gante. Esta tarde visitaremos Gante, que podríamos decir que compite con Brujas en belleza. Además es una ciudad universitaria, súper animada, con un centro peatonal ideal para pasear en verano. Y si antes os decía que Brujas fue tan importante en los siglos XII al XIV, pues Gantes le toma el relevo en importancia en el siglo XV y hoy en día os podría decir que es incluso más grande que Brujas, ¿no? Y en Gante pues destaca su castillo, la Catedral de San Babón, a la que tenemos incluida la entrada durante nuestra visita. Y a Gante se la conoce también como la ciudad de las tres torres, porque destaca sobre todo la Torre Belfort de 91 metros, que es, bueno, se puede subir realmente hasta 65 y es desde donde estaría tomada esta imagen y desde la que se puede ver también la torre de la Catedral de San Babón en primer plano y la iglesia de San Nicolás, esta que tenemos detrás, por eso se le llama la ciudad de las tres torres, ¿no? Pero también hay muchísimos otros edificios que destacan en Gante, ¿no? Como el puente de San Miguel, que es uno de los sitios perfectos para hacer fotografías, la antigua oficina de correos, el castillo de los condes de Flandes, el ayuntamiento, la antigua casa de los recaudadores, etcétera. Es una ciudad impresionante para visitar si no la conocemos. Y siguiendo un poco la cronología histórica que estábamos haciendo desde Brujas, Gante, llegamos también al día siguiente, día quinto, que lo vamos a pasar completo, a Amberes. ¿Vale? Si antes os decía que Brujas tuvo su máximo esplendor en los siglos XII al XIV y después Gante en el XV, pues Amberes lo fue en el XVI. Pasearemos por esta ciudad, que es la ciudad natal de Rubens, y pasaremos ahí el día completo atracado. ¿Vale? Tendremos visita de la ciudad por la mañana, incluyendo la entrada a la catedral, que realmente es un auténtico museo y cuenta con 3 de las obras más importantes de Rubens, y la tarde libre para bajar del barco a nuestro aire, pasear, y este es el día que ofrecemos una visita opcional, que es, como os decía al principio, todas las visitas están incluidas, incluyendo todas las entradas principales que se suelen hacer en estas visitas, excepto esta tarde, que aunque tenemos tarde para pasear por Amberes y nuestros guías ayudan a la gente y les guían, etcétera, este día se puede visitar Bruselas. Bruselas no la hemos incluido en el itinerario porque consideramos que es una ciudad que mucha gente ya conoce, pero es que aparte está a 35 kilómetros en autocar. Y pese a que para un circuito terrestre típico en autocar, 35 kilómetros, pues pensaréis que no es nada, pues en un circuito fluvial, como podríamos llamar a este crucero fluvial, en un circuito fluvial, pues para nosotros ya 35 kilómetros es una distancia importante y preferimos dejar esta tarde la visita opcional de Bruselas no incluida en el itinerario. Y seguiremos navegando, en este caso de noche, volvemos a pasar hacia el norte, subimos otra vez desde Bélgica hacia Holanda y por la mañana habremos llegado de nuevo a los Países Bajos, donde vamos a hacer una excursión o una visita que es súper interesante, que es Kinderdig, es el museo de molinos de viento más grande del mundo. Cuenta con 19 enormes molinos, como los que estáis viendo aquí, y además está rodeado de una naturaleza súper chula, súper exuberante, y como os decía y destaco otra vez, esto le sigue dando un equilibrio muy, muy importante a este itinerario. Por la tarde, una vez hayamos almorzado a bordo, haremos una visita a pie de Schoonhoven, otro de estos pueblos de pescadores preciosos también, de la Holanda de los pueblos que llamamos. Navegaremos de noche y el séptimo día llegaremos a Ámsterdam. ¿Vale? Hemos llegado por la mañana a Ámsterdam. De nuevo, hemos completado el itinerario y aquí es donde sí vamos a visitar ya Ámsterdam. Los días 7, día completo, y el día 8, la parte de la mañana hasta que tengamos los vuelos de regreso. Es probable, a ver, Ámsterdam hoy en día es una ciudad interesante de comentar. ¿Por qué? Porque es probable que Ámsterdam muchos de vuestros clientes ya la conozcan, entonces pues penséis, bueno, pues esto a lo mejor no es, nos echa un poquito para atrás, ¿no? Antes os decía que, oye, si alguien no quiere bajar del barco y quiere disfrutar
la pensión completa a bordo y estar de forma relajada, esto se puede hacer, pero Ámsterdam es una de esas ciudades que se puede visitar más de una vez. Está absolutamente permitido y justificado. ¿Y cómo vamos a visitar Ámsterdam? Pues mira, esto es importante que lo destaquemos porque es bastante excepcional. Pensad que Ámsterdam, pues tal vez junto a Berlín y a Barcelona, son probablemente las 3 ciudades europeas que se han erigido como las más reguladoras o en lo que a masificación turística se refiere, ¿no? Hasta tal punto que hace pocos meses Ámsterdam dictó una serie de normas sobre las visitas de la ciudad por las que prohibía las visitas de más de 8 personas acompañadas por un guía. Esto, ya os digo, fue a partir de mayo-junio del año pasado, ¿no? Salvo en contadas excepciones y pidiendo una serie de permisos muy especiales, ¿no? Por lo tanto, la visita de Ámsterdam no la podemos hacer a pie, como todo el resto del itinerario, ni acompañados de nuestros guías. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar alguna de esas charlas que os comentaba que tenemos los días anteriores a bordo para explicar cómo vamos a visitar Ámsterdam, dar inputs a la gente, a los pasajeros, a los clientes, para que lo tengan más claro, y lo que haremos la primera mañana será, como veis aquí en la imagen, una visita típica de Ámsterdam con uno de estos barcos fluviales, no con el nuestro, que es demasiado grande, sino con uno de estos barquitos. Y bueno, la verdad es que esta es una de las mejores formas de visitar Ámsterdam también, y de las que hoy en día está permitido, ¿no? Y por la tarde vamos a dejar tiempo libre para que los clientes puedan ir a su aire, pero acompañados, que no guiados, que es diferente, acompañados de nuestros guías, por ejemplo, a la zona de los museos. Sabéis que en Ámsterdam pues, hay museos súper importantes, Museo Van Gogh, Museo Ries, hasta el Museo de la Heineken, de la cerveza, y los clientes ya habrán conocido con anterioridad las particularidades de cada uno de estos museos, van a decidir qué quieren hacer, si quieren bajar a caminar por su cuenta por la ciudad o, pues, acompañados de nuestros guías, se pueden acercar a alguno de estos museos. Y el octavo día, pues nada, simplemente ya tendremos un ratito de tiempo libre por la mañana y luego los traslados de salida hacia el aeropuerto. Y con esto habremos completado un itinerario súper interesante y en parte también novedoso de esta zona de Países Bajos y Bélgica, además con la comodidad que supone tener o estar alojados en este hotel flotante que es el Royal Emerald. Y visto el itinerario, pues vamos acabando ya. Solo recordaros que podéis presupuestar, bloquear vuelos 72 horas, incluso reservar al completo si estáis logados en nuestra web en solo 2 minutos. Entráis en este producto, veréis las fechas de salida, que son todos los domingos de julio a agosto marcadas en verde, y a partir de ahí podéis reservar. Y si queréis un poquito más de información, también hay algunas píldoras que llamamos sobre estos destinos y sobre el barco en concreto, pues lo tenéis en nuestra web de formación Travel Sapiens de World to Meet. Y para aquellos de vosotros que os hayáis incorporado un poquito tarde a la presentación, os recuerdo también la campaña de incentivos de ventas, otra vez, que hacemos de la mano de nuestros socios de KLM. Para los mejores vendedores de este crucero, pues tendremos a mitad de julio, 15 de julio se decidirá, tendremos 3 premios. El primer premio para el que haya vendido más cabinas, que consiste en vuelos en business class de KLM y una suite a bordo del Royal Emerald con todo el programa que habéis visto de excursiones incluidas, pensión completa, todo incluido en bebidas, etcétera. Segundo premio, viajes igual, pero con los vuelos en clase turista y la cabina estándar, pero recordad, siempre con terraza. Y el tercer premio es una tarjeta de regalo de Amazon. Y por mi parte habría acabado ya. No sé si tenéis alguna duda, si alguien ha escrito algo en el chat que podamos resolver. Vuelvo a conectar la cámara. Efectivamente, hay ya unas cuantas preguntas de agentes de viajes. Raquel dice que si podemos poner el vídeo de la presentación de nuevo. Raquel, si quieres al finalizar el webinar, lo ponemos para que todo lo que ya se haya incorporado un poquito tarde lo pueda ver de nuevo y pueda ver el fantástico producto que está comercializando Icarion. Raquel también pregunta qué tal es este producto, qué tal es este crucero para hacerlo con niños pequeños. Bueno, pues si los niños son muy pequeños es ideal, porque, a ver, aquí hay que destacar un tema y es la capacidad de las cabinas. Habéis visto que las cabinas son muy grandes, tienen hasta la mayoría de 19 metros cuadrados, pero
no existen cabinas triples como tal, ni cuádruples en los cruceros. En la mayoría de los cruceros fluviales, en general, no existen cabinas triples o cuádruples, y en este en concreto tampoco. No se pueden poner camas adicionales, ni por un tema de seguridad básicamente, ni hay cabinas conectadas. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si alguien quiere ir con un niño, yo os diría no demasiado grande, hasta 4, 5 o 6 años, compartiendo cama con los adultos, se puede hacer sin ningún problema. Esto no es... ya os digo, no es un problema, se puede hacer perfectamente. Y si no, pues hay que tener 2 cabinas, que pueden estar una enfrente de la otra, o 2 cabinas adjuntas, también. En el momento de hacer la reserva se nos indica y asignamos las cabinas. Esto no os lo he comentado antes. O sea, vosotros podéis reservarlas, hacer una reserva al completo en nuestra web en pocos minutos, pero os enviaremos pronto, máximo 24 horas, salvo que nos caiga en fin de semana, os enviaremos una reconfirmación con el número de cabina, y las cabinas siempre las vamos asignando de delante hacia atrás. Aunque en este caso todas, como veis, tienen terraza y todas son prácticamente idénticas, y no va a haber problemas de vibraciones en este río, que es lo que hace que la gente considere que son un poquito mejores las cabinas de más adelante en los barcos fluviales, porque los motores están en la parte trasera, y es donde podríamos decir que vibra un pelín más el barco cuando tiene que ir contracorriente o hacer un poco más de esfuerzo de motor. En este caso no va a ser así, pero aún así nosotros vamos a ir asignando cabinas de delante hacia atrás. Muy bien. Marta, abundando en los viajes con niños, pregunta si hay camarotes comunicados. Es justo lo que comentaba ahora, no están comunicados. Pueden estar adjuntos o uno delante del otro, pero no están comunicados. Vale, Valeria pregunta, bueno, afirma que desde Alicante existen vuelos directos a Ámsterdam, que entiendo que ellos los pueden contratar con independencia de los de KLM y demás, pero pregunta también qué coste tendrían los traslados. Bueno, supongo que se está refiriendo a traslados en privado, porque si se acoplan a nuestros traslados, es decir, si nosotros tenemos vuelos que llegan de Madrid con 2 horarios diferentes de KLM, tenemos los vuelos que llegan de Barcelona, tenemos los vuelos que llegan de Bilbao, todos con diferentes horarios, aunque muy parecidos, si se acoplan a uno de esos traslados no tiene ningún coste adicional. Vamos a descontar el aéreo del paquete y no tienen que pagar nada extra. Los traslados están incluidos en todo el paquete terrestre. Vale. Si se refiere a traslados en privado, dependerá del número de personas. Dependerá del número de personas. Esto nos pasan un mail y lo cotizamos en función de la fecha y del número de plazas, lo cotizamos en privado. Y puede ser que usen uno en privado y otro en grupo, o que solo usen uno, lo que quieran. Nos acoplamos perfectamente. Pues pregunta Fernando si hay algún vídeo o demás para promocionar en redes sociales. El vídeo que acabas de poner, por ejemplo, lo tienen en Travel Sapiens, y creo que hay algún vídeo más también en estas píldoras de las zonas, podríamos decir, o de los pueblos más importantes que visitamos o ciudades. Y en todo caso, que nos pase un vídeo y le ponemos en contacto con nuestro equipazo de redes sociales para que les compartan toda la información que quieran y puedan hacer uso de ella sin problemas. Y nosotros encantados, claro. Muy bien. Arantxa me pide, por favor, si puedes repetir. La excursión de Ámsterdam, me ha entrado una llamada, me he quedado en la prohibición de más de 8 pasajeros. Exacto, sí, pues estaba comentando que Ámsterdam, así como Barcelona, Berlín y algunas de estas ciudades han sido un poco pioneras en luchar contra la masificación turística, y en el caso concreto de Ámsterdam hay ya unas regulaciones desde el año pasado muy estrictas en lo que a visitas en grupo se refiere. No se pueden hacer visitas de más de 8 personas acompañado de un guía. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para poder ofrecer una visita de la ciudad? Pues la haremos en estos barcos tipo Batomush, que seguro que tienen un nombre, pero en Ámsterdam, pero que desconozco. Y en estos barquitos que van por los canales, y bueno, como es una ciudad llena de canales, la verdad es que es ideal también poderlo visitar de esta forma, ¿no? O sea que por la mañana haremos esta visita a bordo de uno de estos barcos, y por la tarde tendrá la gente tiempo libre para o bien pasear por su cuenta o ir acompañados, que no guiados, que es diferente, acompañados hasta uno de estos, a la zona de los museos, y allí podrán entrar en alguno de los museos si lo desean, ¿no? Y todo esto se lo habremos explicado a los clientes con antelación en una de estas charlas que hacemos a bordo. Y como además pues van a estar con los guías durante 7 días hasta que llegan a Ámsterdam, pues lo van a tener meridianamente claro. Muy bien.
Luis y Esther preguntan si este tipo de barco está adaptado para personas con movilidad reducida. Sí, sí. Tenemos una cabina en concreto a bordo que es para personas con discapacidad del 100%, que tienen que ir con silla de ruedas, sí o sí. Y luego, si la movilidad es reducida, podríamos decir, bueno, pues es cuestión de que lo comentemos, pero no suele haber problema. Es bastante cómodo por lo que comentábamos antes de que atracan en el centro de las ciudades, etcétera. Muy bien. Pregunta Carmen, ¿cuáles son las fechas de salida del crucero? Que no lo ha escuchado. ¿Y hasta qué fecha operáis con este crucero? El crucero solo opera en temporada alta, julio y agosto. Todos los domingos, empieza todos los domingos desde el 2 de julio hasta la última salida, que es el 20 de agosto, con regreso el 27. Es decir, domingo, 8 días, 7 noches y solo en la temporada alta, julio y agosto. Muy bien. Temporada ideal también, por otro lado, no hemos comentado, pero pensad en el calor que hemos tenido en España estos últimos veranos, sobre todo el pasado, y lo bien que puedes estar en julio y en agosto una semanita en una de estas zonas, navegando en los Países Bajos. Ya lo creo. Andrés pregunta ¿cuánto dura la visita de Brujas y cuánta gente, o sea, cuántos pasajeros hay por guía? Y también si hay que dar propinas a guías y tripulación. Pues muy buena pregunta, la verdad, porque por deformación uno hay cosas que ya no explica o por falta de tiempo, ¿no? Antes os decía que cuando un pasajero de Icarion llega al barco ya saben qué mesa va a estar sentado, ¿verdad? Durante todo el tiempo. Bueno, pues también sabe a qué grupo pertenece. Hacemos una separación de grupos de máximo 35 personas por grupo, que en función de solemos agrupar normalmente pues por vuelo de origen, ¿no? Pues si desde Madrid tenemos 2 vuelos y desde Barcelona uno y desde Bilbao otro, pues todos los pasajeros que van en el mismo vuelo de Madrid ya van a encontrarse con su guía, que va a ser prácticamente el mismo durante todo el viaje, y van a tener un grupo que le podremos llamar grupo azul, grupo rojo, grupo verde, como sea, de 35 personas como máximo para todo el viaje. Y con ese grupo pues van a estar haciendo todas las excursiones durante el viaje. Y preguntaba, hacía 2 preguntas. Una era el tamaño del grupo. La primera, ¿cuánto dura la visita a Brujas y cuántos pasajeros por guía? Y la segunda, propinas para guías y tripulación. Vale. Tema de las propinas no están incluidas en nuestro precio, ¿vale? Son opcionales totalmente y depende de lo que quiera hacer la gente. A diferencia de lo que ocurre en otros fluviales, yo supongo que mucha gente hace esta pregunta porque conoce más los fluviales, por ejemplo, de Egipto, donde sabemos que es obligatorio sí o sí dejar una propina y por eso nosotros lo organizamos ya con antelación para que todo el mundo dé un importe fijo y el guía se ocupa de dar propinas a todo el resto. Aquí en los fluviales funciona de forma diferente. La propina es totalmente opcional en función de si uno está contento o no. Al final del crucero habrá una urna en la recepción. Esto se lo explican los guías también con antelación y si la gente está contenta les deja una propina para la tripulación que se reparte entre toda la tripulación del barco. Muy bien. Liliana pregunta ¿cómo se puede dar de alta una nueva agencia? ¿Cómo se puede? Disculpa que no te he oído bien. Sí, ¿cómo se puede dar de alta una nueva agencia? Esto nos envían un email, por ejemplo, al mail que está aquí en pantalla, nos envían un email y lo hacemos nosotros. Nos tienen que enviar su dirección, teléfono, CIF, por supuesto, razón social y nada. Se hacen en pocos minutos, se les dará credenciales y entonces ya podrán reservar en web. De todas formas, todo lo que se puede hacer en web, excepto llegar a hacer un bloqueo de vuelos o una reserva, lo puede hacer un cliente final también o lo puede hacer una misma agencia sin estar logada en ese momento. Es más, esto nos ocurre en muchas ocasiones incluso a nosotros. Empezamos a buscar algo en la web, empezamos a hacer una reserva y nos damos cuenta de que no estamos logados. Nos podemos logar en ese momento, simplemente clicando arriba, poniendo las credenciales y no están grabadas, y no perdemos para nada lo que hayamos hecho hasta ese momento ni nos vamos de esa pantalla. Seguimos en la misma. Vale. Andrés y Luis preguntan ¿qué otras nacionalidades van en el barco o si es solo para españoles? Solo para españoles. También, como sabéis, nosotros tenemos oficina en Lisboa y vendemos en el mercado portugués. Puede que haya algunos portugueses y bueno, si nos entra alguna reserva de Latinoamérica, pues puede que haya alguien de estas nacionalidades, pero todo está en español y no compartimos con nadie porque el barco está fletado exclusivamente por nosotros. Por lo tanto, no
como ocurre en otros barcos. No vamos a estar compartiendo con alemanes, ni con austríacos, ni con holandeses, que realmente, como os decía antes, por el tema de los horarios de las comidas, pues a veces es un inconveniente, ¿no? Me pregunta John si se aprecia ruido en la navegación. No, prácticamente nada. Detrás de todo puedes percibir algo de vibración, pero ruidos no se aprecian. Arantxa pregunta si hace falta pasaporte o DNI. DNI es suficiente, estamos en la Unión Europea y no necesitamos el pasaporte para navegar en un crucero fluvial. Bueno, en principio no hay más preguntas. No sé si alguna gente se ha quedado con algo, con alguna pregunta que quiera que responda Jordi. Si no es así, que parece que no, que ha quedado todo súper claro. Jordi, eres un maestro. Muchas gracias. De todas formas, aquí tienen nuestro email a disposición y estaremos encantados de atenderles a todos por email o por teléfono, por supuesto. Bueno, pues en ese caso, Jordi, si te quieres despedir. Pues muy buenos días a todos, que tengáis una buena semana y muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo y buenas ventas. Y creo que nos dejas con el vídeo, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo también me despido. Recordad que hemos grabado esta sesión de webinar. Si la queréis revisionar, creo que estará disponible pronto en la plataforma Travel Sapiens. Y si no, pues nos lo pedís a nosotros, a webinar@gentravel.es. Y nada más. Vamos a poner el vídeo de despedida. Y nada, buena semana a todos de ventas y también en lo personal. Un abrazo. Chao. Descubre los Países Bajos y Bélgica a bordo de nuestro crucero fluvial por el Rin. Embarca en un crucero de 5 estrellas de origen americano fletado en exclusiva para el mercado español por Icarion. Relájate en sus amplias cabinas con terraza y disfruta de la pensión completa y del exclusivo servicio, todo incluido en bebidas a bordo, degustando su excelente gastronomía y disfrutando de su gran oferta de animación a bordo. Vuelos de entrada y salida por Ámsterdam y todas las excursiones incluidas. Durante tu viaje te acompañarán los guías más profesionales y dinámicos, que te presentarán un completo y equilibrado itinerario lleno de cultura, historia, arquitectura, naturaleza y tradiciones locales.